Buenas tardes, tengan todos los presentes. Buenas. El día de hoy les queremos agradecer por parte del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica la asistencia a esta ponencia tan importante, la cual se denomina Investigación de atropellos a peatones y colisiones con motocicletas. Les agradecemos a las personas que nos acompañan de manera virtual y un agradecimiento muy especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Laura Castro, la licenciada Gisela Insaurralde y el licenciado Jorge Ulloa. Licenciada Laura, adelante. Buenas noches. Bueno, para el grupo Contra Crimen, representante para Costa Rica del Centro de Entretenimiento, Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tránsito, es un placer estar el día de hoy y con la visión con relación a lo que son los accidentes de tránsito que son muy comunes en todo nuestro país, ¿verdad? Quiero brindar un enorme agradecimiento a las autoridades del Colegio de Criminólogos de Costa Rica por permitir que este conversatorio se realice el día de hoy. Igualmente, espero que los temas que se desarrollen sean de conocimiento y provecho para cada uno de los integrantes. De accidentes de tránsito de Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en países latinoamericanos como Colombia, Perú, Paraguay, Brasil, Chile, México, Panamá e incluso la misma Argentina. Esperamos presentar para el próximo año el primer seminario presencial para beneficio de todos los profesionales en el área del derecho y de la criminología, así como aquellas autoridades públicas y privadas que necesitaran de la presencia de los docentes del instituto y así ellos poder brindarles nuevos conocimientos y experiencias en este campo tan amplio que es la accidentología. Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes del conversatorio. Les agradezco la atención y el tiempo que van a brindarnos hoy. En especial un saludo al licenciado Eduardo Maclín Aragón, perito e investigador de accidentes de tránsito e incendios en Panamá. Mi tema por desarrollar es explicar un poco las estadísticas del periodo enero a septiembre del 2022 con respecto a los accidentes de tránsito con víctimas en el sitio. Como podemos ver en el primer cuadro, aquí vamos a hacer de referencia el tipo de usuario que ha marcado los accidentes de tránsito en este periodo de enero a septiembre del 2022. Podemos ver que encabeza el mismo los accidentes con presencia del usuario motociclista, con un porcentaje de un 43.4%, seguido del conductor y de tercero el peatón. Como ustedes pueden visualizar en el cuadro, el rango de porcentaje y de cantidad de accidentes donde participan estos usuarios es muy alto en comparación a los otros tipos de usuarios. Esto no es de extrañar, ya que en los últimos años las autoridades han detectado y han reflejado un gran aumento en los accidentes de tránsito en donde el motociclista
y el peatón se convierten en la primer víctima de un hecho de esta índole. Ahí podemos ver, bajando vemos el gráfico del mismo, y esto nos permite comentar y analizar que el aumento en el tipo de vehículo motocicleta, probablemente por factor altos costos de combustible, por factor movilidad y por factor economía y accesibilidad a un tipo de este vehículo, se convirtió en el vehículo más usado. Sin embargo, la conducción de este tipo de vehículo y la cultura del conductor de este tipo de vehículo ha generado que se disparen los accidentes con una alta tasa de mortalidad. Ahora pasando al segundo cuadro, aquí vamos a tener lo que es las muertes en el sitio por el tipo de accidente. Nos encontramos con lo que es el atropello de persona, la colisión como primer lugar con un 44.2, el atropello de persona con un 19.1 en segundo lugar, y seguidamente las otras situaciones como salió de la vía, colisión con objeto fijo. Cuando vemos esto, vamos a la misma situación que se está viviendo en nuestro país con respecto a los accidentes. La mortalidad se refleja en el atropello de las personas y en la colisión de los vehículos por presumiblemente los malos hábitos de conducción, por los irrespetos e incluso por otros factores que más adelante los voy a mencionar. Ahí vamos a ver el gráfico de este cuadro. Ahora pasando al cuadro 3, vamos a ver lo que es la franja horaria de muertes en el sitio en el mismo periodo. Aquí la encabeza la franja horaria de las 18 horas a las 23:59 horas, con un 33.7, seguido de la franja horaria de las 0 horas a las 05:59 y en tercer la franja horaria de las 12 horas a las 17:58. Aquí hay algo muy importante. Cuando hacemos la comparación entre la franja horaria de las 0 horas y de las 12 del día a las 17:59, podemos ver que hay una diferencia mínima. Sin embargo, cuando vamos a analizar la franja horaria de las 0 horas a las 05:59, tenemos que ver que es cuando más disminuye la circulación de vehículos por tratarse del horario de la madrugada. Esto nos lleva a pensar de que existe entonces una circulación vehicular inferior comparado con los otros rangos, pero con malas conducciones, con irrespetos, que genera que prácticamente en esa franja se convierta muy similar a una franja cuando se supone que hay una circulación de vehículos mayor, como es de las 12 del día a las 17:59. Ahora bien, cuando vemos esa franja horaria de las 18 horas a las 23:59, que se dispara con ese 33.7, tenemos que entender que pueden darse factores humanos o entorno, ya que ahí es un horario en donde se puede considerar que la hora pico, que normalmente decimos que es cuando hay más afluencia de vehículos circulando, que los conductores vienen cansados porque vienen de sus lugares de trabajo y retornan a sus hogares, y que es de noche también. Entonces, eso es importante rescatarlo en este cuadro. Ahí vamos a ver el gráfico. Ya pasando al cuadro 4, ahí vamos a tener lo que es el día con respecto a la estadística de la cantidad de muertes en sitio en el mismo periodo. Aquí nos encontramos que el sábado es el día con el mayor porcentaje, con un 23.5.
el domingo en segundo lugar con un 22.5 y el lunes con un 19.9. Para muchos nos causa sorpresa ver que el día viernes no se coloque en esos 3 primeros lugares. Esto es interesante porque partimos de que el viernes se convierte en un día de fin de semana donde muchas personas salen a hacer actividades sociales. Por eso, en este cuadro llama poderosamente la atención que el día lunes se convierta en ese tercer lugar de mayor cantidad de accidentes con víctimas en el sitio. Ahora vamos a ver el gráfico para ilustrarlo mejor. Ya pasando al cuadro 5, vamos a observar lo que es la referencia, la cantidad de muertes en el sitio con respecto al mes, en el mismo periodo. Lo encabeza enero con un 15.5, septiembre en segundo lugar con un 13.0 y febrero con un 12.4. Aquí lo que puede estar ocurriendo es que se disparó el mes de enero con la cantidad de accidentes por razones de que venimos de un periodo de restricción vehicular generado por lo de la pandemia que pudo provocar que nos disparáramos mucho a salir más, a circular más y obviamente se pierde el factor de la buena conducción, del respeto a las señales de tránsito, etcétera. Ahí vamos a ver el gráfico del mismo. Ya pasando al cuadro 6, ahí vamos a reflejar lo que es las provincias con respecto a la cantidad de muertes en el sitio en el mismo periodo. Tenemos Alajuela, que lo encabeza con un 24.9, Punta Arenas en segundo lugar con un 22.1, Guanacaste con un 16.9 en tercer lugar. Continúa San José muy cerca del porcentaje de Guanacaste y Limón se convierte prácticamente en la provincia que a pesar de que es una provincia considerada como de mucho tránsito porque tenemos el puerto principal de circulación de vehículos pesados y que en muchas ocasiones en los medios de prensa se señala que hay accidentes de tránsito con equipos pesados, equipos comerciales que son con mucha mortalidad. Sin embargo, a la hora de la estadística vemos que tiene un porcentaje bajo comparado como por ejemplo con Alajuela. ¿Qué tenemos con Alajuela y qué tenemos con Punta Arenas? Que son provincias por donde existen vías principales denominadas como Ruta 1 y Ruta 27, así como Costanera, que hacen que se conviertan en carreteras que exista mucha posibilidad de velocidad y respetos a los rangos de velocidad que se debe cumplir de acuerdo a la reglamentación existente. Entonces, esto dispara esos porcentajes. Igualmente, Guanacaste, por ser una zona costera en donde hay mucha presencia de turismo nacional y turismo extranjero, que también permite que se llegue a dar con mucha reincidencia eventos de accidentes de tránsito con mortalidades. Ahí vamos a ver el gráfico. Ahora ya pasando a lo que es el plano de lo que es la investigación o ese análisis que debe efectuar el profesional. Tenemos que utilizar la herramienta conocida como trilogía vial. Esta trilogía vial lo que nos permite es encerrar en 3 factores las posibilidades, por qué ocurrió ese accidente, por qué se dio esa colisión y ver en dónde podemos orientar la investigación o el estudio, ya sea de la parte ofendida o de la parte imputada, para buscar una posibilidad de defensa o una posibilidad de acusar e incluso llevar el caso a instancias civiles cuando se
trata de compensar económicamente por fallecimientos. Entonces, aquí vamos a ver los factores. Como ustedes pueden ver, tenemos el factor humano, que es donde está el error humano, conductor, acompañante, peatón, que esto es muy usual cuando vemos el conductor conversando por el teléfono o el acompañante facilitándole el celular como elemento de distracción. Igualmente el peatón que no camina por una acera, que lo hace por la calzada, que lo hace en posición contraria como circulan los vehículos. Entonces, también vemos los condicionantes en la actuación, la toma de decisiones, el reconocimiento y el conocimiento del conductor, que esto también suele ocurrir. Muchas veces las personas que conducen no conocen los sitios, hay pobre señalización, entonces se meten contravía, se topan embotellamientos y entonces toman decisiones equivocadas y entonces todos estos factores, tanto los temporales y permanentes, que ahora los explicaré más adelante, pueden generar ese accidente. Ya en el factor vehículo, fallas mecánicas, responsabilidad de conducción. Aquí tenemos que abocarnos a una situación real. Hoy en día en Costa Rica todavía no tenemos la empresa que realice la revisión técnica. Tenemos varios meses y sabemos de antemano que por los casos recientes de accidentes con mortalidad de vehículos de transporte público, se observa que mucho vehículo, llámese equipo pesado, equipo comercial o de transporte de personas, presentan fallas mecánicas notorias. También no hay un correcto mantenimiento de las unidades, incluso hasta de las unidades del propio gobierno, o llámese de la administración, de los ministerios. Tenemos un caso hace unos meses donde unos oficiales de la fuerza pública perdieron la vida porque aparentemente la unidad estaba dañada, no era apta para circular y sin embargo andaba realizando su trabajo en la calle. En el entorno tenemos 3 aspectos: señales viales, problemas climáticos y mal estado de carreteras. En este aspecto quiero detenerme porque es el aspecto que hoy en día nos está dando fuerte en Costa Rica. Incluso mucha gente lo cataloga como una crisis en donde todas las vías principales, secundarias e incluso terciarias están en pésimo, totalmente en mal estado, no aptas para vehículos, aptas incluso para los conductores habilidosos y con destrezas. Entonces, este aspecto en el entorno, aunado a un vehículo en mal estado y a un error, factor humano, puede llevarnos a la fatalidad y a establecer qué fue lo que ocurrió, qué fue el comportamiento del conductor, qué fue el comportamiento de otros vehículos involucrados, de otros conductores, y no necesariamente como suele pasar muchas veces, que ahora como la situación de los motociclistas es de que siempre el motociclista es el que irrespeta. No, también tenemos que ser realistas, que hay una cultura del vehículo más grande, del más fuerte, le pasa al más pequeño y al más débil. Y eso es lo que está sucediendo. Hoy en día las motocicletas están viéndose afectadas con muchos accidentes, con graves casos para los conductores que se convierten en el chasis y en la carrocería de ese vehículo, porque conductores de otros vehículos, de otro tipo de vehículos principalmente, los comerciales, los de equipo pesado, no los respetan en las vías y en los espacios donde ellos viajan. Aquí observamos los condicionantes del factor humano, en donde tenemos los temporales, que podemos conversar ahí en lo que es la prisa, la tensión, la preocupación, la fatiga, que es esos aspectos que estamos sufriendo todos los que conducimos vehículo en Costa Rica por las graves embotellamientos, las presas, las carreteras en mal estado, que aumenta la circulación o aumentan los viajes cortos y triplican el tiempo de duración para desplazarse.
Luego en los permanentes tenemos lo que es desgaste, lo que es la edad, las enfermedades crónicas y la costumbre, y la tradición y el acatamiento a los reglamentos. Aquí voy a hacer mención de algo curioso que todos lo podemos experimentar y observar cuando nos desplazamos a las zonas rurales. No es muchas veces el conductor de la zona rural tiene un comportamiento distinto al conductor de la zona urbana. En el caso de las motocicletas, que lo estamos viendo como un vehículo con este alto índice de mortalidad por accidente, observamos que en la zona rural, principalmente zona costera, los conductores circulan sin casco, sin cinta reflectora, circulan, son incluso hasta menores de edad muchos conductores sin licencia para conducir, con no solo un ocupante, sino con dos ocupantes. Muchas veces se observa a la esposa, al acompañante y un niño menor que hasta cierta edad no es permitido que circule en una motocicleta, entonces viajan 3 personas en una motocicleta. Igualmente vemos, y recientemente acaba de pasar un caso en la zona de Los Santos, en donde un vehículo de transporte cafetalero que lo utilizan a diario para transportar personas, un camión, no es un autobús, es un camión, y entonces esa cultura, esa costumbre hace que se vuelva muy normal en estas zonas y que incluso más de una vez las autoridades de tránsito obvian esos aspectos para multar o para llamar al conductor, hacerle una boleta, decomisarle el vehículo, decomisarle la matrícula. Por eso, cuando tenemos que analizar el accidente, tenemos que someter al estudio de estos 3 factores. Factor mecánico, factor entorno y principalmente factor humano. De ahí podemos sacar nuestras propias conclusiones y establecer nuestras hipótesis para ver qué fue lo que ocurrió y qué fue lo sucedido, por qué se dio ese accidente. Les agradezco la atención y seguidamente la licenciada Giselda tomará la exposición. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por... ¿Me escuchan bien, no? Entiendo que sí. Gracias por esta invitación, gracias por la oportunidad que nos otorgan a todos los integrantes del Centro de Entrenamiento IRAC a estar presentes a través de este medio y poder llegar primero a los colegas de Costa Rica y posteriormente a todos los colegas de Latinoamérica, ¿por qué no? Más allá de esos límites. Quienes nos conocen saben el compromiso del Centro de Entrenamiento IRAC respecto de capacitar a todo aquel que quiera elevar el perfil técnico en el ámbito de la accidentología vial. Así que agradezco muchísimo al Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica. Gracias por esta iniciativa que seguramente será de edificación para muchos. Gracias a todos los que están presentes. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, me confirman, por favor, si pueden ver. Bien, pueden ver y escuchar, ¿no?
los perdí. No sé si me están escuchando, si me pueden ver, por favor me confirman. Si están viendo mi pantalla, por favor también. Bien, no sé si está... me escuchan, ¿no? Me pueden agregar a través de los comentarios si me están escuchando. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, disculpas. No sé si me están escuchando bien, si pueden ver mi pantalla, ¿me podrían confirmar? Gracias. Muchas gracias. Ya mismo empiezo a compartir mi pantalla. Es que no estoy viendo, quizás porque tengo dos pantallas, no estoy viendo el formato que me habían compartido que vería a través del chat, ¿no? Bueno, les comento, regálenme otro segundo. Sí, perdón, estas son las cosas que pasan en el vivo. Estoy compartiendo, lo que pasa es que como yo trabajo con dos monitores, no sé si están viendo uno o si no lo están viendo. Ahora sí lo van a ver. Bueno, agradezco mucho la atención que me están brindando. Les quiero compartir en el día de hoy mucho más sobre el tema. Les voy a compartir en el día de hoy algunos temas relacionados con la investigación de accidentes de tránsito. Dentro de la investigación de un hecho de tránsito lo escuchábamos y lo veíamos al licenciado Ulloa hablando sobre la trilogía vial. No siempre el factor humano es uno o un agente que desencadena un hecho de tránsito. Siempre me toca trabajar en el área de la investigación de accidentes de tránsito como una materia paralela dentro de lo que es la gestión de la seguridad vial dentro de las empresas. Y muchas veces el factor humano no es el conductor, sino que está en el área de la logística. Carga mal un camión, ese camión a baja velocidad vuelca, hay que hacer chequeos de rutas, considerar las velocidades máximas para cada ruta. Pero conocer cuál de estos factores es el que intervino en el hecho de tránsito y así tratar, ya sea desde el ámbito público o desde el ámbito privado, prevenir esos hechos, es decir, actuar en forma reactiva para que no se vuelvan a producir, es necesario hacerlo en una línea de acción. Normalmente los accidentes de tránsito, aquel que ingresa en esta área suele aplicar métodos como la espina de pescado, como el árbol de las causas, son los más habituales. Sin embargo, aquellos que nos hemos formado dentro de la universidad y dentro de las ciencias forenses, sabemos que si bien el hecho de tránsito puede ser considerado, por ejemplo, un hecho laboral y querer ser investigado como es investigado un accidente laboral, en este caso no llegaríamos al tuétano de la cuestión si no aplicáramos el método científico de investigación. El licenciado Ulloa, que me precedía, hablaba sobre la necesidad de establecer hipótesis. El método científico habla justamente
en sus pasos de llegar a las hipótesis, las cuales, luego observadas a la luz de las evidencias que tenemos sobre la vía, evidencias en los vehículos, evidencias que podamos hallar o conocer de las personas involucradas, vamos a ir descartando para llegar casi siempre a una que es la que tiene mayor probabilidad de certeza. Para poder recorrer todo ese trayecto, es necesario tener conocimiento, en primer lugar, de que existen dos ramas para este ámbito. Una es la de investigación, muy importante porque es la tarea de campo, es todo lo que se hace en el lugar del hecho. Desde que se llega, se realiza el resguardo de la escena, se identifica un punto de referencia en el lugar, se miden los indicios, podría seguir hablando, ¿no? Y en segundo lugar está la parte de la reconstrucción analítica, que es aquello que ya hacemos dentro de una oficina, mucho más tranquilos y con las herramientas tecnológicas necesarias para poder desarrollar una labor lo más científicamente posible y lo más técnicamente posible para la resolución, en este caso la reconstrucción del hecho. Hoy en este conversatorio, el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica estaba muy interesado en compartir con ustedes todo lo relacionado con los atropellos y básicamente la reconstrucción de atropellos. Pero no podemos reconstruir si no tenemos antes la etapa de investigación. Entonces, ¿cómo se investiga un accidente que sea del tipo atropellos? Si entramos en la bibliografía internacional, vamos a ver que los hechos de tránsito se clasifican de distintas formas. Los atropellos es un tipo y tiene sus consideraciones especiales o preliminares, como aquí les voy a mostrar. Siempre tengo mis alumnos en la diplomatura de investigación, que es la etapa previa a la reconstrucción, y siempre les digo, el atropello es un hecho de tránsito en el cual tenemos que hacer en la escena del hecho todo lo que haríamos en cualquier tipo de accidente de tránsito. Resguardar la escena, realizar una inspección ocular, colocar los indicadores, medir esas medidas respecto de un punto de referencia fijo en el lugar. Para hacerlo sabemos que hay muchos métodos, el de la triangulación, el de las coordenadas cartesianas, podríamos seguir hablando de ese tema. Vamos a realizar la documentación de tres maneras: gráfica, fotográfica y de forma escrita, de forma tal que estos tres elementos me muestren una misma escena del hecho. Si la referencia 1 eran estrías longitudinales dentro de una huella de neumático compatible con una maniobra de frenado, la fotografía me tiene que mostrar esas estrías y en el gráfico lo tengo que dibujar y señalar como una huella de neumático, en este caso de frenado. De la misma forma vamos a trabajar dentro de un atropello, pero vamos a tener en cuenta estos elementos puntuales que los detallo dentro del libro. Aquí tienen ustedes, voy a correr un ratito, este pequeño cartelito que les puede estar tapando la pantalla. Aquí abajo les voy colocando la bibliografía a la cual los remito. En el año 2018 tuve la oportunidad de escribir, no de inventar nada, porque hay muchísima bibliografía, pero lamentablemente la mayoría está en lenguaje inglés, entonces muchas veces tenemos esa barrera para poder formarnos. En este caso está 100% en español, donde hablamos sobre los procedimientos para investigar un accidente de tránsito. Y reitero, investigar es una cosa, reconstruir analíticamente es otra, y después podríamos hablar de todo lo que viene como reconstrucción 3D, que es un video del hecho, o lo que tiene que ver con las simulaciones. En este caso, dentro del análisis de las evidencias fundamentales que vamos a tener que documentar en casos de atropellos es, en primer lugar,
la altura del vehículo en la zona del impacto. Esto es, ustedes aquí ven el dibujito de un auto y de una persona que en teoría está siendo atropellada, ¿no? La distancia desde el piso hasta el borde del capot es una evidencia a documentar. La altura de la persona. Uno dice, ¿cómo voy a saber la altura de la persona? Si queda viva, se la podemos preguntar. Si la persona ha fallecido, creo que a lo largo de Latinoamérica, siempre que hay un accidente de tránsito, hay una autopsia de por medio. Y en esa autopsia es normal, por no decir siempre, que quede asentada la altura de la persona. Así que son dos medios por los cuales podemos obtener este dato. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar, cuando estemos en la otra etapa, que es la de reconstrucción y donde vamos a adentrarnos ahora, conocer cuál es la altura del centro de gravedad de la persona. Normalmente es el 0,55% de su altura, ¿sí? El 55% de su altura. En el caso de que el centro de gravedad de la persona esté por arriba del capot, vamos a esperar un tipo de movimiento. Nos vamos a colocar, yo siempre les comparto a mis alumnos, nos ponemos las gafas de la física y con esas gafas miramos lo que ocurre, la cadena de eventos. La energía que mantiene en movimiento a un vehículo se transforma en una cadena de eventos que me dejan en el lugar una huella, un indicio, algo que yo puedo interpretar. Incluso cuando no tenemos algo visible, pero conocemos el lugar de impacto, conocemos el lugar de detención del vehículo, ese espacio ya es un indicio, es una distancia de desaceleración. Algo que hoy en día lo vemos con mucha frecuencia desde que apareció el ABS. Un vehículo frena y es altamente probable, disculpen, me trabe, es altamente probable que no deje una marca nítida. Sin embargo, la desaceleración existió porque no se hubiese detenido en caso contrario. Bien, estas cuestiones son importantes, seguimos avanzando. Tengan en cuenta que si el centro de gravedad del peatón está por debajo del frente del vehículo, en esta imagen, es una imagen ilustrativa con un clásico frente de camión, pero hoy en día tenemos camionetas o pickups, de las pickup trucks. Ustedes vieron que las pickups se subdividen. Las pickup light, que están basadas su estructura sobre un bastidor de un vehículo tipo turismo o de lo que conocemos habitualmente como automóvil, por ende tienen un centro de gravedad bajo, y tenemos después las pickup truck, que son las camionetas más grandes que solemos ver. Estas camionetas últimamente vienen con un frente muy alto. Yo mido 1,55 y siempre me estoy comparando con la altura del frente de las camionetas y pienso, me llega a atropellar algo de esto, ¿cuál va a ser el movimiento de mi cuerpo? Nuevamente los invito a que nos pongamos las gafas de la física. Va a ser hacia adelante. No voy a tener, como en el caso anterior, una proyección hacia el parabrisas y después una proyección hacia adelante o un vuelo hacia atrás, dependiendo de la velocidad del vehículo. En este caso voy a tener una proyección nítida hacia adelante. Me empuja nítidamente una distancia X que, si la puedo determinar, es necesario determinarla. Esta distancia de proyección era, recuerdo yo, hace 20 años cuando estaba cursando en la universidad, recuerdo que era el único indicio que teníamos que encontrar en teoría y sin embargo es el más difícil de encontrar o el más difícil de establecer, porque normalmente si esto fuera una colisión entre dos vehículos, cuando las partes dañadas alcanzan el suelo, en el momento de la implosión, me dejan una marca, normalmente una hendidura, una marca bajo relieve. Entonces yo le puedo decir, mire señor juez, mire doctor, si es un abogado el que me ha contratado, mire señor fiscal, estas marcas bajo relieve son cortas, profundas, del tipo hendidura y señala el lugar de impacto. No hay duda, acá ocurrió el impacto. Sin embargo, eso no ocurre en el caso de los atropellos.
Recuerdo el único libro que teníamos hace 20 años para estudiar accidentología vial que hablaba del brochazo del zapato. Yo les puedo asegurar que en 20 años jamás encontré una marca de calzado o de brochazo del calzado del peatón. Entonces, la distancia de proyección es difícil de conseguir, pero no es el único elemento que tenemos para reconstruir un atropello. Cuando tenemos información respecto de la zona por la cual cruzaba el peatón, que puede ser una senda peatonal, me pueden decir que cruzaba por la mitad de la calle, me puedo valer de algunos testigos para encontrar un área más o menos de 2, 3 metros dentro de ese perímetro donde es altamente probable que el peatón iba cruzando. Ya es una información importante. De ahí hasta donde alcanzó su posición final, esa va a ser mi distancia de proyección, medido en un límite máximo y un límite mínimo, dentro de un entorno seguro de probabilidad. Si hablo muy rápido, me disculpan, por favor pueden, los estoy leyendo entre los comentarios. Bien, seguimos. Registro gráfico, fotográfico y escrito, como en todos los casos, de dos cosas puntuales en los atropellos. Si bien lo vamos a hacer de la misma forma que los protocolos nos dicen, en otro tipo de hechos, vamos a prestar especial atención a lo siguiente. Las lesiones del peatón, los invito a que se descarguen el libro o que busquen o compren el libro de Haubenzel, Biocinemática de los accidentes de tránsito. Es un libro que lo leí hace unos 15 años y realmente me enamoré. Hay una segunda versión porque Haubenzel explica cómo se produce una lesión y nos ayuda a entender la posición de la persona en el momento del impacto. Incluso podríamos determinar, según las lesiones, qué lugar ocupaba una persona dentro de un vehículo, entre otras, ¿no? Bien, fotografía de las lesiones, siempre que podamos acceder a esta información. Y fotografías del frente del vehículo. Vamos a hacer de cuenta en este camión o en este otro caso, que lo tenía anterior, todo el frente. ¿Por qué? Porque me voy adelantando, quisiera contarles todo, pero voy a tratar de ajustarme al programa que tenemos para presentarles. La altura de los daños en el frente del vehículo me determina rangos de velocidades aproximadas de impacto. Entonces, aún teniendo solo el frente del vehículo, yo podría estimar un entorno de velocidad para ese vehículo, por supuesto, fundado en la bibliografía. Por último lugar, antes de pasar a la reconstrucción, todo lo que se aplica para atropello, es decir, todo este protocolo de investigación que vimos para atropello, también se aplica para reconstrucción. De lo que la bibliografía llama, si ustedes buscan los papers de la SAE, ustedes van a ver atropellos a peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Por qué los engloba dentro de una misma categoría? Porque en el momento en el que se produce el impacto, el ciclista o el motociclista, el cuerpo, se comporta como que si fuera un peatón. Siempre que haya salido o que podamos probar que salió en un tiro parabólico o en una trayectoria libre donde no hubo interacción con algún otro tipo de objeto. Entonces, si tenemos esa proyección, también la vamos a considerar como distancia de proyección de un peatón. Bien, intenté hacerles una breve síntesis de lo que es la aplicación del protocolo de investigación de atropellos. No obstante esto, por supuesto que es un tipo de casos, podríamos seguir hablando. Entremos ahora en el análisis específico de un caso de atropello. En este caso, nos vamos a trasladar a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, el 1 de enero del año 2005, siendo las 10:12 a.m., es decir, hora de la mañana, dos personas
caminaban por esta zona que ya les voy a mostrar y una de ellas resulta atropellada. Miremos un poquito. Hay 3 zonas específicas que están determinadas porque aquí había cámaras. Y es importante hoy en día que cuando vamos al lugar del hecho también echemos una mirada, como decimos los argentinos, para ver si algún local tiene cámaras de seguridad y, por supuesto, tratar de acceder a la información que estas brindan. Más o menos les cuento que dentro de esta investigación, que es en este lugar, si volvemos al inicio van a ver que era en esta zona donde ocurre el accidente, en este lugar se produce el atropello, no sé por qué tengo esa imagen que no debería estar ahí, se me coló. Les quiero mostrar primero el video. Presten atención a esta encrucijada, ya se están dando cuenta que una de esas 3 cámaras se estaba enfocando justo hacia el lugar del hecho. Estas 2 personas estaban ahí, van a cruzar y miren lo que pasa. Les hago correr el video. Sé que es bastante rápido, voy a volver a mostrárselos. Quiero que observen la dinámica del peatón, la trayectoria que sigue el vehículo. Y les cuento que esta persona después desapareció, porque no eran amigos, estaban comercializando drogas en realidad. Pero más allá de eso no nos interesa el fin por el cual estaban ahí, sino que nos interesa esta parte. Ambos cruzaban, ambos observan aproximarse al automóvil y uno decide volver a la vereda o a la acera y es ahí cuando se produce el atropello. Ahora lo vamos a ver cuadro por cuadro. Fíjense el vuelo del peatón, la proyección, impresionante, y la posición final que adquiere en este sector. De este atropello, lo único que teníamos era el video. Pero por supuesto que aún con el video podemos trabajar en la escena del hecho. ¿Cómo podemos hacer? Siempre les comparto a los que hacen el diplomado. Una cosa es investigar cuando llegamos al lugar del hecho y está toda la evidencia en el lugar, y otra cosa es investigar cuando no tenemos esa oportunidad. Sin embargo, se pueden obtener elementos muy importantes para el análisis. Fíjense, analicemos aquí cuadro por cuadro. Tenemos en la parte superior el reloj que me va indicando el segundero más que nada para ver cuánto tiempo pasa. Ahí está resaltado en amarillo el hombre que resulta atropellado. Lo vemos descender, lo voy corriendo cuadro por cuadro. Voy a llegar al más importante. Acá es donde él comienza a moverse, a volverse en realidad, ¿no? En este cuadro, fíjense que el segundero cambia, son las 10 y 12 y 31 segundos, cambia al 31, porque anteriormente era el 30. Importante dentro de los videos, quisiera contarles todo, pero la verdad es que voy a hacer una síntesis, por supuesto que hay mucho más. Es ver cuántos fotogramas por segundo toma el video, ¿sí? En función a eso se hacen otros cálculos y en función a esos cálculos podemos tener mayor información. Reitero, voy a hacer una síntesis. Segundo 31 comienza el atropello, comienza la interacción entre el sujeto y el vehículo, el vuelo del sujeto y el vehículo que desaparece y la persona que alcanza su posición final. Vuelvo para atrás, perdón que los mareo con tantas diapos. Lo que quiero mostrarles es el momento en el que, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? El lugar donde estaba el vehículo o el frente del vehículo, donde lo veíamos teniendo en cuenta la localización de la cámara. Tengan en cuenta que la cámara está a una distancia
horizontal del lugar derecho y también una distancia vertical. Por ende, tenemos un ángulo en esa visión. ¿Dónde estaba en ese momento el vehículo cuando empieza la interacción, que vendría a ser en esta zona de acá, y dónde está ahora, que ya está por desaparecer cuando me cambia el segundero, ¿sí? Segundo 31 lo veo, segundo 32 veo la sombra, pero ya no lo veo, ¿sí? Bueno, en función a esto es un video análisis muy simple, puede haber los más complejos, que vamos a tener en cuenta. El 1 es dónde estaba ubicada la cámara, que nosotros vamos a utilizar para esta reconstrucción. Había 3, vamos a usar la que está en esta esquina. El 2 es el lugar del hecho. Y el 3 es la posición final que adquiere el cuerpo de la persona atropellada, ¿sí? Sigo. ¿Dónde estaba la cámara situada? Creo que la ven acá, ¿no? En este sector. Como les decía, tiene una distancia horizontal y tiene una distancia vertical. Acá ustedes pueden ver que el perito que va y hace el relevamiento toma la fotografía de la cámara, que después va a tomar como evidencia el video, pero también aprovecho para mostrarles que se ha hecho aquí un resguardo de la escena. Esto es un cordón que asegura la escena, que normalmente no es muy habitual que lo veamos, pero sí es primordial para que todo quede bien resguardado. Esta es una imagen tomada desde Google Maps, ¿sí? En realidad Google Earth, perdón, donde vemos en una perspectiva similar a la de la cámara, el lugar del hecho. Vemos aquí el carril por donde circulaba el automóvil, que en este caso es un autobús, que no viene al caso, pero ya se darán cuenta de que el auto venía circulando por una zona que no tenía que circular, porque era una zona exclusiva de autobús. Pero eso no es nuestro tema en este momento. En este momento lo que queremos es saber a qué velocidad se produce el impacto. Eso es lo que me importa. Estamos hablando de reconstrucción. Sigamos. Zona del hecho. ¿Qué tenemos en la zona del hecho? Tenemos el primer punto, que sabemos la esquina por donde cruzaba. El segundo punto, una referencia muy importante, que es esta puerta. ¿Se acuerdan que el cuerpo queda por aquí y que se ve la sombra del auto en esta altura cuando está pasando delante de la puerta? Y es el momento en el que me cambia al otro segundo, es decir, en un segundo hubo como 5 o 6 fotogramas, no los conté, en este momento no me acuerdo cuántos eran, pero en esos fotogramas iba tomando distintas posiciones hasta que cambia el segundero. Empieza en este punto y termina a la altura de esta puerta. Yo puedo ir al lugar del hecho y tomar esas medidas, independientemente de que el auto se haya ido, independientemente de que ya no tengo el cuerpo del peatón, pero tengo el lugar del hecho. Y he observado que las características físicas del mismo no cambiaron. Entonces, por supuesto, tiene un enorme valor esta información que yo voy a obtener del lugar. Voy al sitio, tomo mediciones. ¿Qué mediciones voy a tomar? En primer lugar, lo que se tuvo en cuenta acá fue la puerta azul, la famosa puerta azul que estaba acá, para poder determinar distancia de proyección del peatón, que ya lo están viendo, es de 18 metros, y la distancia lineal que recorre el vehículo. Para no aturdirlos, yo he puesto acá un solo valor. Lo que quiero que les quede claro es que nunca en accidentología vial vamos a utilizar un valor. Porque si yo le digo al juez, mire señor juez, este auto iba a 31,57 kilómetros por hora, le estoy mintiendo. Porque si hice un solo cálculo con una sola medida, estoy informando el 60% de probabilidad de certeza dentro de mi resultado, y esto es estadística. Imagínense si un letrado se da cuenta de esto, viene y me impugna el informe. ¿Por qué?
porque el 40% restante es muy grande. Puede ser 40% más o 40% menos. Entonces, siempre que hagamos mediciones, vamos a hacer varias mediciones. Incluso hasta de una huella de frenado. Es mentira si yo le digo, y en esto todos concuerdan conmigo, si yo acá me di una huella de frenado y le digo, mire señor juez, mire doctor, esta huella de frenado mide 5,58 centímetros, 5 metros con 58 centímetros. Todo el mundo va a venir y me va a decir, Gisela, estás mintiendo, porque cualquiera de los aquí presentes, y ya los voy leyendo y los voy saludando, si ingresa Norman, si ingresa Laura, si viene Eduardo McLean, bienvenido, que nos vemos en 2 semanas si Dios quiere. Cualquiera de ustedes que se acerque a la escena del hecho va a medir la misma huella con todo el amor y con toda la precisión que yo también le dediqué a esa medición, pero no van a ser las mismas medidas. ¿Por qué? Porque siempre la huella tiene esos bordes que no son muy definidos. Entonces, hay un mínimo y hay un máximo. Si yo mido 10 veces, después puedo manejar ese entorno, no menos que esto y no más que esto, y ese es mi entorno. De la misma forma vamos a trabajar acá, porque yo no sé el punto exacto, yo no sé si en este punto exacto el peatón coloca el pie y ahí lo atropella, y que acá en este punto exacto queda. Tengo este entorno, lo máximo que pudo ir fue 18 metros, y ahí podríamos jugar más o menos 2 metros y tendríamos el entorno para manejar la probabilidad. Reitero, a los fines prácticos, resumí y ocupo una sola medida para ambas cosas. Distancia de proyección y distancia recorrida por el vehículo en forma lineal en el video. Veamos, si hablamos de videoanálisis, tenemos que en un segundo, perdón que acá me comí una letra, en un segundo el vehículo podemos decir que recorre un movimiento uniforme. Si volviera a mostrarles el video, tengo otros videos para mostrarles, por eso no quiero detenerme y volver para atrás. Si viéramos el video, ustedes ven que se produce el atropello y el auto en ningún momento se detiene. Cruza delante de esa cámara, recorre, fíjense, esos 17 metros, que si bien acá me di 16,9, están redondeados en 17, y se va, se aleja. Podemos decir que desarrollaba un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, ustedes conocen la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad ya es bastante simple en el videoanálisis, en este caso, porque recorre 17 metros en un segundo. Lo pudimos corroborar a partir de esa lectura que hicimos en el video. Si a 17 metros por segundo lo multiplicamos por 3,6, me va a dar un valor de 61 kilómetros por hora. Reitero, usé un solo valor, en este caso, para la distancia. Yo podría usar podría estimar que esa distancia, vieron ustedes que aquí era de 17 metros, estamos hablando de la distancia recorrida por el auto, podemos agregarle más o menos 2 metros a esa distancia, entonces acá tendríamos un entorno y podríamos llegar a decir, bueno, este vehículo iba entre 60 y 65 kilómetros por hora. Y ustedes dicen, ¿le sirve al juez? Claro que sí, porque si en algún lugar la velocidad máxima, olvidemos que el auto iba por una zona no permitida, pero si en el lugar la velocidad máxima de circulación es de 50, tanto 60 como 65 están por arriba de ese nivel. Y el juez siempre va a valorar dentro de una escala discreta. El problema entra cuando nos queda ahí en el medio la velocidad, en el medio de la velocidad legal. Pero ya no es parte del perito hacer juicios de valoración. Eso lo va a resolver el juez en función del resto de las pruebas, porque en definitiva la pericia es un medio de prueba dentro del proceso. Seguimos. ¿Se entendió lo del videoanálisis? ¿Hay alguna consulta? Yo puedo contestar. Bueno, o muy de última, lo vamos viendo más abajo. Creo, a ver si
si leo bien, que me dice Reinaldo Olivares realizó el atropello en México. Bien, ojalá haya llegado al mismo valor de velocidad, el mismo entorno de velocidad. Bueno, seguramente tuvimos la oportunidad de compartir en México con él este video. Lo trabajamos con el ingeniero Mota, Juan Martín Hernández Mota. Bueno, seguimos. Si no hay dudas respecto del videoanálisis, ahora vamos al modelo físico. La física también nos ayuda. El clásico modelo de SEAR creo que es el único que había hace 20 años atrás y gracias a Dios hoy en día hay muchísimos más que podemos aplicar. Pero el modelo de SEAR es el que me pide la distancia de proyección. Entonces, qué buena idea acá, en realidad qué buena idea no, qué serio es realizar, si ya tenemos por videoanálisis un entorno de velocidad, ¿por qué no analizar en paralelo a través de otro método que me permita verificar si esa velocidad que yo encontré está dentro de la más probable? Nuevamente trabajo con una sola medida para que ustedes puedan entender, pero siempre deberíamos trabajar dentro de máximos y mínimos y después confrontando esos entornos vamos a encontrar los valores coincidentes, que son los que tienen mayor probabilidad de certeza dentro de ese rango. El modelo de SEAR me pide la distancia de proyección. La tengo, ¿sí? Calculada como una máxima en este caso. En segundo lugar, me pide el coeficiente de fricción. Coeficiente de fricción de la persona, ¿no? De la persona que se arrastra. Después les voy a mostrar un software que es el software RAC. Muchos de ustedes ya lo conocen. Dentro de los coeficientes de fricción tenemos montones de variables. Acá les estoy mostrando el que está dentro de la publicación de SEAR y es justamente una publicación original, por eso está en inglés. ¿Qué vamos a utilizar para una persona que se arrastra, una persona con ropa normal, una persona muy similar a la que vimos aquí ser atropellada? Bueno, un 0,66 o un 0,79. Nuevamente, perdón, esto ya es otra cosa, pero un 0,66 y aquí ese asterisco algunas veces me puede llegar a poner o decir una desviación estándar o demás y ya me da un máximo y un mínimo. Acá usamos un solo valor, estamos simplificando las cosas. Bien, tenemos la distancia de proyección, tenemos el coeficiente de fricción, podemos alimentar la ecuación de SEAR, que es esta, donde me pide o me dice que la velocidad de proyección de la persona, ojo, SEAR no me habla de velocidad de impacto en este tipo de hechos, donde el frente del vehículo es más bajo que el centro de gravedad. Me está hablando de la distancia, de la velocidad de proyección. Me está dando la velocidad a la que el cuerpo sale despedido desde lo que es el capot o el frente del vehículo. Acá nos dice que es la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración de la gravedad, que normalmente la utilizamos en 9.81 metros por segundo al cuadrado, por el μ de fricción, que ya lo determinamos, por la distancia de proyección, que en este caso es d, pero es lo mismo que s, sobre 1 más el μ de fricción al cuadrado. Si resuelven, les va a dar este resultado que aquí está, ¿sí? Seguimos avanzando. Eficacia de la proyección. Hay gente que no está teniendo señal, pero esto va a quedar grabado, así que lo pueden seguir revisando. O lo pueden volver a ver, seguramente el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica lo va a poner en línea de nuevo. El modelo de SEAR, como les decía, utiliza o me calcula la velocidad con la que sale el cuerpo. Entonces yo necesito calcular lo que algunos autores llaman eficacia de proyección y otros denominan eficiencia de proyección, que es igual a la velocidad
en este caso de circulación del vehículo o el momento del impacto, a la velocidad de proyección, que es la que me da SERP, sobre la eficacia. Y ustedes me van a decir, ¿cómo saco la eficacia? Hay formas de calcularla teniendo en cuenta esa diferencia de alturas que hay entre el centro de gravedad de la persona y el frente del vehículo, y yendo a ciertas tablas, o de nuevo vamos a la plantilla de SERP y aquí nos da unos valores generalizados para adultos, niños, si la altura del vehículo es alto, bajo, y para todos los grupos combinados. En este caso, era un adulto, entonces lo vamos a considerar una eficacia de proyección de 72.6%. Lo llevo al resultado, tengan en cuenta que acá van a poner 0,726, ¿sí? Ojo cuando hagan esa conversión. Y les va a dar el resultado de 63 kilómetros por hora. Comprobamos o comparamos, ¿qué tenemos? Que por videoanálisis la velocidad rondaba los 61 kilómetros por hora. Y a través de un método físico, un planteo físico, la velocidad era en torno a los 63. Acá estoy informando una velocidad media, no un entorno alto probable, ¿sí? Estoy dando un cierto porcentaje que no termina de ser el más cercano. Pero la velocidad de circulación de ese vehículo estaba entre los 61 y los 63. ¿Ayuda eso al juez? Por supuesto que ayuda. Encima, lo hicimos por un videoanálisis y lo corroboramos a través de un cálculo físico. ¿Qué mayor certeza de este entorno que estos dos medios que le hemos dado? Bien, si hay alguna consulta, los leo. Qué pena que hay gente de México que se les ha ido la señal. Está Manuel Vázquez Pérez, gente que conozco y realmente aprecio mucho. Me alegra que hayan podido estar conectados. Ojalá haya vuelto la señal para ustedes. Bien. Seguimos avanzando. Vamos a hablar de otro caso, en este caso de, qué pena en Panamá, Eduardo, una pena. Bueno, seguramente van a poder subir el video. Veamos otro caso de atropello. Este es un caso ocurrido en Costa Rica. El licenciado Ulloa me lo compartió gentilmente, me comparte un par de links a través de los cuales yo podía ver varios tipos de hechos, y la idea era, por supuesto, reconstruir algo dentro del entorno donde ustedes trabajan. Y en este caso, lo único que uno tiene es un video y nada más. Vamos a ver un poquito cómo podemos usar la videometría en este sentido. Hablemos de la primera información de interés para aquellos que conocen Costa Rica. El hecho ocurre en Barracas, Punta Arenas específicamente. Es un barrio muy poblado, tiene problemas con las vías de circulación, tanto secundarias como terciarias. Hay pocas aceras, es una zona costera donde los peatones están acostumbrados a transitar por la vía o por el camino, es decir, por la calzada. Todo esto me pone dentro del contexto de alto riesgo para que se desarrolle este tipo de hechos, como en este caso es un atropello. Voy a ver si se escucha, ojalá se pueda escuchar el sonido. Esta aplicación no me deja ver si puedo compartir el sonido de la computadora, pero en todo caso lo vemos y les voy contando. Wendy Miranda Ordóñez, de 44 años, fue identificada como la mujer que falleció en ese atropello que quedó registrado en una cámara de seguridad en Barranca, en Punta Arenas. De acuerdo con los reportes preliminares, ese vehículo la golpeó directamente, pero más bien parece que es que le pasa por encima cuando se nota claramente cómo intenta. Bueno, no sé si ustedes están escuchando, si están escuchando el video y lo que habla, ¿no? Dentro del video.
Pero tengan en cuenta que es un accidente muy aparatoso donde efectivamente hay un atropello. Entonces, ¿qué pasa si existe este atropello? ¿Cómo lo resuelvo? ¿A qué velocidad circulaba este vehículo? Más allá de todo lo que se pueda llegar a conocer del trasfondo del hecho. En este caso, vemos una mujer que circula, pueden ser los hijos, los sobrinos, circula con dos menores, que percibe la situación, percibe el descontrol del automóvil, que no viene a una velocidad, no lo vemos venir muy rápido, entre comillas, no me gusta hablar de esas valoraciones subjetivas de rápido o lento, pero lo ve venir y trata de sacar a los niños, ¿vieron? Ella los empuja, trata de sacarlos de la línea de colisión, de impacto, sin embargo no lo logra y ella fallece en este intento. Lo seguimos viendo ahora. Yo directamente, pero más bien parece que es que le pasa por encima cuando... Bueno. Hablemos de la solución por videometría. Y aquí voy a apagar un ratito mi cámara para ver si podemos ver el video. Pero antes de pasar el video, me gustaría saber con los administradores si pueden verificar que estén teniendo buena señal. Mucha gente, la verdad es que se está perdiendo por el link. Cualquier cosa lo puedo subir a través de otro link, me avisan. Bueno, seguimos avanzando. Este video, que es lo que ustedes van a ver es la resolución, tratar de determinar la velocidad de circulación de este automóvil que estábamos viendo recién, para tratar de darle mayor herramientas al juez, ¿no? Este vehículo iba a tantos kilómetros por hora, es un ítem dentro de la pericia. ¿Qué podemos hacer? Ustedes dicen, y no hay nada, y el vehículo doblaba, y bueno, y puede ser radio de curva, pero en realidad lo vemos acelerar durante todo el trayecto, nunca frena, sigue movimiento rectilíneo uniforme, incluso podríamos decir, y frena después de que incluso se producen varias instancias del atropello, como es el alcance, la caída, el alcance, el aplastamiento y demás. Bueno, les voy a mostrar la secuencia de lo que es la videometría y para esto me voy a valer de un video, que es el que les quiero mostrar. Se los voy a tratar de mostrar así porque ahí lo están viendo. Les cuento. Llego a mi casa, aquí son las 22:14 horas, y me doy cuenta que no tengo este software instalado en mi computadora, así que hice rápido un video para poder venir y mostrárselos a ustedes. Por eso les estoy mostrando una reproducción de cómo trabajar con lo que es videometría, ¿sí? Les voy a ir enseñando el paso a paso. En primer lugar, tienen que ingresar al software que van a utilizar para hacer la videometría. Ahí está cargando. Dentro del software vamos a ir a videos, vamos a cargar el video que nosotros queremos analizar, que en este caso, ¿qué video es el que queremos analizar? Queremos analizar el video del atropello de estas dos, de esta señora con sus niños, ¿no? Bueno, en este caso estamos cargando el video, se va a abrir. Este es el mismo video que estábamos viendo. Lo voy a adelantar hasta la parte que me interesa, porque vieron que acá hay mucha información, que es información periodística. A mí me interesa lo técnico, entonces vamos a ir hasta lo técnico. Nos vamos a adelantar y ahí está la parte técnica, ¿no? Esa es la parte que a mí me interesa, la parte donde se produce el atropello. Entonces, me voy a mover hasta un punto porque lo que yo necesito buscar en este video, al igual que lo que ocurría en el video que les mostraba del accidente de México, es
puntos de referencia, puntos que a mí me permitan decir, esta es la distancia recorrida en cierto periodo del video. Si vemos este auto, una de las referencias más importantes que podemos tener en este caso es la distancia entre ejes, porque más allá de todo lo que pueda pasar, la distancia entre ejes no va a variar. Este vehículo se produjo el atropello y demás, pero esa distancia entre ejes no va a variar. Es más, lo podría sacar hasta de otro vehículo o de ficha técnica. Entonces, sigo avanzando. Como yo sé que la distancia entre ejes es una opción, me paro, vuelvo para atrás para que lo vean bien. ¿Vieron que yo corrí el video acá? Es como cuando ustedes están en YouTube y no quieren ver un montón de cosas y lo adelantan. Bueno, acá me queda la flechita hasta donde adelanté. Aquí hago clic, botón derecho, como están viendo, y le pongo establecer cuadro inicial. ¿Por qué? Porque acá quiero que empiece la medición que voy a llevar adelante en lo que tiene que ver con videometría. Ahora, seguimos avanzando. ¿Hasta dónde voy a querer yo ver? Avanzo, 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 clic. Ahí está ideal. ¿Por qué? Porque yo veo todo el espacio entre la rueda delantera y la rueda trasera. Entonces voy a detener la grabación, voy a volver a la reglita acá, lo avancé un poquito más y ahí le voy a dar, perdón que lo llegué a adelantar, y ahí le voy a dar cuadro final. Donde quiero que empiece le pongo cuadro inicial y donde quiero que termine le pongo cuadro final. Como ustedes verán, yo puse la rueda delantera acá, cuadro inicial, y después pongo el cuadro final para la rueda trasera. Y ahí lo veo bien, a todo el auto en el ancho del vehículo. Seguimos avanzando. Ahí ya tengo el cuadro inicial y el cuadro final. Ahora me voy ahí arriba y voy deteniendo el video para que lo puedan ver. Aquí arriba hay una regla de calibración. Esta regla de calibración o vara de calibración, entro a la regla y selecciono la vara de calibración. Vara de calibración. Y ahí vengo. ¿Vieron que se descarga esta flechita? La voy a colocar cerca del elemento que quiero medir. Por ejemplo, la distancia entre ejes. Voy a colocar un extremo y el otro extremo. Y a este valor le voy a colocar lo que yo haya verificado en ficha técnica o si estuve en el lugar y pude medir el entreeje del vehículo o si pude peritar ese vehículo en una instancia posterior, bueno, vengo y hago esa medición. Corroboro que es, por ejemplo, 240 centímetros y ahí lo coloco, ¿sí? Esperen que se me adelantó mientras charlaba. Ahí le coloco 240 centímetros. Lo cargo, ¿sí? Ahora, retrocedo a lo que es el cuadro inicial. Me voy arriba, crear y creo una masa puntual. Ahí yo mantengo la tecla Shift y le pego al espejito retrovisor, por ejemplo. Acá tengo el espejito retrovisor y voy a empezar. Tengo el Shift apretado, marco con el botón, en este caso el derecho. Voy marcando, perdón, el izquierdo. Voy marcando, el que selecciona. En ese caso, ¿vieron que no se movió? Miren, les muestro. Cada vez que hacía un punto, el auto se corría. Y acá no se me corrió. Esto es porque hay superpuse dos puntos. Entonces lo borro, vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Voy corriendo el video, se va corriendo el video y le voy pegando siempre al espejito. Le pego 10 veces, una distancia más o menos considerable. Ustedes dicen, tiene que ser equidistante, más o menos. Tampoco va a ser perfecto, ¿sí? Pero esa información me sirve. Le pegué en este caso 10 veces al espejito. Recuerden que abajo tenía la vara de calibración, ¿sí? Bueno, ahora
que creé la masa puntual, que le di esos factorcitos ahí, me voy a ir arriba y me va a aparecer dentro de lo que es la tabla de variables que está acá al costadito, voy a desactivar lo que es y voy a activar lo que es BX. Reitero, estaría toda la noche tratando de compartirles, pero realmente tengo que hacer una síntesis. Esto tiene toda una explicación técnica detrás, ¿no? Con estos valores van a ver que aquí me aparecen todos los valores de BX, que los voy a copiar. Pueden así, en realidad copiar imagen no, eso lo hice sin querer. Ahí tienen que hacer clic, botón, o sea, control C para copiar. Se van, abren un Excel y dentro del Excel vamos a colocar todas estas variables. Las colocamos ahí. Primero seleccionamos, espero no ir muy rápido, voy a tratar de no ir muy rápido, ¿sí? ¿Vieron el formato de celda en el que me aparece? Bueno, tengo que cambiar ese formato. Entonces me voy arriba, selecciono la columna, botón derecho, formato de celdas y le doy el formato de números. Para aquellos que manejan el Excel lo van a entender mejor. Formato de números y ahí me queda todo como números. Estas dos primeras variables las borro. También voy a hacer un chequeo de todos los valores, los voy a mirar. Y todo aquel que esté muy alejado del epicentro, lo puedo llegar a borrar. Normalmente, no, porque acuérdense que yo iba haciendo tic, tic, tic sobre el espejito en distancias no muy certeras, ¿sí? No sé si eran todas X distantes. Entonces yo de acá puedo sacar algunos extremos, como por ejemplo sacaría el 412 de acá abajo. Borro lo de arriba, borro el 412. Muchas veces se suelen borrar los extremos también, los dos extremos, ¿sí? Miro lo que esté fuera del entorno y lo borro. Selecciono todo y aquí abajo Excel me va a dar el promedio. Ustedes no lo están viendo, yo quizás porque tengo la pantalla un poquito más grande alcanzo a verlo. Dice 621. Ese es el promedio. 621 está expresado en centímetros. Lo que sería más o menos 6,2 metros por segundo, para que ustedes puedan entender bien lo que están viendo. 6,2 metros por segundo, si yo lo multiplico por 3,6, esto me va a dar, acá tengo la calculadora, me va a dar 22,35. Entonces, a través de ese videoanálisis, puedo decir que este automóvil que atropella a esta señora circulaba a una velocidad mínima de 22,35. En realidad lo que voy a decir es de 22 kilómetros por hora. Velocidad mínima de atropello de 22 kilómetros por hora. ¿Me resuelve algo respecto de que si iba por encima o por debajo de la máxima legal? Déjenme decirlos a aquellos que están conectados desde otros países, que no sean Costa Rica, que en Costa Rica, antes de ingresar a la charla del conversatorio, habíamos estado conversando con los profesionales del colegio y hablábamos de la legislación local. La legislación local dice que en área urbana la velocidad máxima admitida es de 50 kilómetros por hora. Imagínense que esto está incluso por debajo de la media máxima, ¿no? Pero ¿le sirve al juez? Le puede servir, ¿sí? Es determinación de velocidades. Si ustedes dicen, ¿qué les quiero mostrar con este caso? Y con lo que es la videometría sobre todo. En un hecho donde no tengo nada más que un video, es posible calcular velocidad. Entonces, tratemos de sacarnos de la cabeza ese famoso texto que decía, no se puede calcular velocidad por faltas de evidencia. Casi siempre, voy a decir en un 99% de los casos, es posible calcular velocidad por algún método. Y casi siempre tenemos la oportunidad de verificar por un segundo método.
Si hay dudas, preguntas, puedo llegar a... Bueno, qué pena que la aplicación del Face está teniendo problemas, pero no se preocupen que lo van a subir después, me están avisando. Sigo avanzando. Ahora otro video. Reitero, me basé en estos últimos dos casos en la información que me brindaron desde el Colegio de Profesionales y lo que pretendo en representación del Centro de Entrenamiento IRAD es mostrarles que es posible calcular velocidad en muchos casos donde pensábamos que no. Veamos ahora la oportunidad que tenemos de calcular la velocidad mínima en este atropello. Otro hecho de tránsito, del cual me compartieron el video. En este caso, el lugar es el cantón de Goicoechea, la barriada de Fátima, nuevamente provincia de San José, sigue siendo Costa Rica. En una zona urbana, recuerden que la máxima era de 50 en esa zona, según la legislación, tiene calles demarcadas, aceras, hay sectores de afluencias de vehículos, muchos conductores circulan a altas velocidades, es algo que se ha detectado en el lugar y me comparten desde el colegio, y se observa que la calzada estaba en buen estado, es decir, la camioneta que ustedes van a ver ahora que se despista, no lo hace por esquivar un bache ni nada por el estilo. La calzada estaba en muy buen estado. Miremos otro videito. Un hombre resultó gravemente herido luego de que fuera atropellado por un vehículo, esto en el sector de barrio Fátima, en Guadalupe, en la provincia de San José. Lo cierto es que dos cámaras de vigilancia captaron el momento cuando el conductor del vehículo acera. Según la Cruz Roja, la víctima fue atendida por una unidad privada y fue trasladado al hospital Calderón Guardia. Ahí está en instantes. Pasa todo muy rápido, como todo accidente de tránsito, pasa en un segundo, dicen las personas, pero en ese segundo la calidad de información que yo puedo encontrar es grande. Miremos de vuelta lo que ocurre desde este punto, que es cuando la camioneta se despista. Sube a la vereda. Tenemos el otro video donde vemos que se salva de milagro el que estaba aquí. Lamentablemente el peatón es alcanzado. Sube a la otra acera. Hay un impacto contra la mampostería de aquí. Baja y podemos decir, miremos las luces. Este conductor huyó, se fue del lugar. Pero hay algo en el video que tenemos que notar. Por más rápido que se haya querido ir, llega a esta encrucijada donde hay afluencia de vehículos. Miren, observen. En instante entonces, sí o sí tiene que parar. Para. No quiere decir que paró porque va a volver a ver qué le pasó a la persona que atropelló. Él tenía toda la intención de irse. Pero tiene que parar acá porque hay vehículos circulando por la vía a la cual él quiere ingresar. Perdón que me fui hasta adelante. Miremos. Pasa un vehículo, pasa otro, incluso, perdón que voy tan rápido, pero incluso hay un segundo vehículo al que él le tiene que dar paso. Esto nos indica que por más que se fue, él en ese lugar alcanzó a disminuir la velocidad hasta casi cero, porque deja pasar los vehículos. ¿Me siguen? Esta es la lectura que tenemos que hacer de las evidencias, o en este caso del video. Si necesito conocer a qué velocidad circulaba esta unidad, hay varios factores que vamos a tener en cuenta que nos permiten, dentro de la cadena de sucesos que conforman el hecho vial, determinar ciertas cuestiones que llevaron a la variación de la velocidad de esta unidad. Por ejemplo, la velocidad a la que esta unidad venía varía, aunque chiquitito, pero varía, con la subida al cordón. Esta subida al cordón, ¿le dicen cordón en Costa Rica? ¿O le dicen guarnición? Porque, por ejemplo, en México es guarnición. Bueno, me van educando acá por el chat.
los leo a través de los comentarios. Guarnición, cordón le decimos los argentinos, medio fío, bordillo, son distintos vocablos a los cuales hace referencia este borde de la vía. Esta subida al cordón ya es o constituye una variación en la velocidad. Seguimos. Sabemos el lugar sobre la vía medianamente, recuerden que siempre lo vamos a calcular en entornos mínimos y máximos, donde estaba parado el peatón cuando se produce el atropello. Miren, ahí estaba parado cuando la camioneta lo alcanza. Entonces, tenemos el inicio del atropello, donde estaba más o menos la persona cuando es contactada. Tenemos el lugar donde queda o donde alcanza la posición final. Y ya podríamos calcular acá una distancia de proyección mínima y máxima. ¿Por qué? ¿Qué es lo máximo que puede haberse trasladado en esa proyección? El ancho de esta calle, por ejemplo, ¿no? Como máximo. Más de eso no, porque hubiese quedado mucho más allá de los límites de la calle. Ya tenemos una distancia máxima y ahí le podemos restar 2 metros para manejar esa incertidumbre o esa variación. Aquí me están educando, muchas gracias, licenciado Jorge Ulloa. El cordón, que decimos los argentinos, bordillo, guarnición, como dicen los hermanos colombianos, en Costa Rica se dice borde o caño. Gracias por el aporte. Bueno, ¿qué estamos teniendo acá? Distancia de proyección que podría estimar en el lugar dentro de ese entorno máximo y mínimo. Tenemos una nueva subida al borde, ¿sí? Una nueva subida a este bordillo que en realidad es mucho más alto que este porque vemos que hay un desnivel incluso con la superficie de tierra, pero eso ya no lo podemos meter dentro de toda la incertidumbre. Por supuesto que por su altura, va a producir una variación de la velocidad más alta respecto del primero que pasó, que era más bajito y no tenía este desnivel. Pero ya no lo podemos calcular tanto. Cuando la camioneta desciende a la vía, desde este punto, que yo podría ir al lugar, y me pueden corregir si ustedes no están de acuerdo, siempre tienen que expresar sus ideas. Yo puedo ir al lugar y medianamente establecer dónde bajó esa camioneta, ¿sí? Considerando el sitio donde baja, más o menos, metros más, metros menos, siempre en un entorno de 2, 3 metros, que no me quita ni me resta, pero me permite determinar un rango, en este caso, ¿de qué? ¿De qué distancia recorre desde este punto hasta que prácticamente se detiene? ¿Ven? Porque tiene que dejar pasar a este vehículo que venía circulando y atrás viene otro vehículo que también se ve en el video cuando el vehículo llega hasta por acá y ahí se corta el video. No hay novedades. Si lo hubiese chocado o si hubiese colisionado con alguno de estos otros vehículos, seguro se quedaba ahí. No iba a tener la oportunidad de huir. Pero vemos también las luces de stop un poco más vivas, es decir, vemos la acción del pedal del freno y podemos decir que, si bien ahí pudo, como no, haber marcas de frenado, marcas de fricción de neumático y demás, yo no lo sé, porque la única evidencia que tengo es este video. No estuve en el lugar, no pude determinar eso, pero sí puedo ir al lugar y medir desde esta zona, desde donde aproximadamente bajó la unidad, hasta donde queda, que es más o menos la esquina, la encrucijada, la intersección, ¿cuántos metros hay? Siempre que nosotros vamos a hacer este tipo de apreciaciones, los vamos a hacer por debajo, nunca le vamos a poner, hay 50 metros y ahí no hay más de 20, no vamos a mentir. Siempre si corroboramos 30, le vamos a poner 22, 25, para no estar tan cerca de los límites. Pero siempre vamos a utilizar un valor que nos permita calcular lo que nosotros necesitamos, en este caso una distancia de desaceleración. Bueno, si hago, fíjense todo lo que puedo conseguir con un video, maravilloso. Si sabemos leerlo, si sabemos interpretarlo y si sabemos llevarlo al lugar del hecho y sacar esa información dentro de un protocolo de intervención que después me permita el resguardo profesional, de que, mire, señor juez,
más de esto no pudo haber sido porque, y uno le empieza a mostrar con fotografías y demás, es más, se podría hacer una reconstrucción en el lugar y tomar las medidas en presencia de las partes. Normalmente, cuando a mí me convocan como perito dentro del Poder Judicial, es decir, como perito de oficio, en Argentina, el Poder Judicial, cuando hay un litigio, puede estar, por un lado, la parte civil y por otro lado, la parte penal. En la parte penal, el fiscal investiga y las partes pueden tener un perito, incluso el fiscal puede tener un perito que puede ser del mismo Poder Judicial o uno externo que quiera convocar. Y dentro del ámbito civil hay un sorteo y si uno sale como perito también interviene dentro de ese ámbito. En cualquiera de los dos casos, cuando me ha tocado intervenir y he tenido que ir a buscar información porque normalmente no está completa, convoco a las partes en el lugar del hecho y están como testigos de toda la actividad que realicé. Y de esa forma me resguardo de que después no me estén impugnando o no me estén diciendo, no, pero esto no es así. Dicho esto, hagamos el análisis físico retrospectivo. Si bien el orden no altera el producto, diría cualquier físico matemático, en accidentología vial existe una formalidad de investigar el hecho retrospectivamente, de atrás hacia adelante. Entonces, desde el lugar donde vimos que aproximadamente la camioneta prácticamente hizo velocidad cero porque tuvo que dejar pasar a 2 vehículos, hasta donde empieza la desaceleración. Si yo hubiese tenido oportunidad de saber, si yo vivo en Costa Rica y sé cuál es ese lugar, puedo ir al lugar y hacer las mediciones, no estaría inventando, como en este caso que lo inventé totalmente a ojímetro. Y encima a ojímetro de una cámara que no está en un enfoque que me permita tener una buena apreciación. Si no puedo ir al lugar porque estoy en Costa Rica, pero el accidente es lejísimo de donde yo estoy, puedo entrar en Google Earth. Tenemos la regla y tomar aproximaciones. Siempre vamos a tomar las medidas más chiquitas para dejarnos el margen de error fuera de nuestros resultados, ¿sí? Podría llegar a medir ese espacio. Yo estoy segura que ese lugar debe tener entre 20 y 30 metros, pero a lo que puedo ver, lo consideré dentro de un valor mínimo, de entre 10 y 12 metros. Cualquier cosa me escriben, si no están de acuerdo me siguen escribiendo y bien, me están informando de que la conexión se ha caído, pero ustedes van a ver este video, van a tener mi contacto y me van a poder consultar todas las dudas que tengan offline, no hay ningún problema. Tengo esta distancia de desaceleración, conozco que hubo una subida al cordón antes de que bajara, conozco que hubo un impacto contra la mampostería que lo tengo que despreciar, si bien por supuesto que logró una variación en el movimiento de la unidad, no tengo nada para poder valorarlo y tampoco lo puedo inventar. Esto sí que no puedo inventar, ni siquiera dentro de un parámetro mínimo. Entonces desprecio esto. Primer punto que ya me está diciendo que la velocidad que yo calcule va a ser la mínima de lo mínimo. Luego tenemos la distancia de proyección del peatón aproximada, entre 5 y 7 metros, teniendo en cuenta el ancho de la calle, ¿se acuerdan? Una calle normalmente tiene 7 metros. Por supuesto, voy a ir al lugar y lo voy a medir. Acá, a la distancia desde Argentina, lo estoy inventando, porque, no, reitero, ni siquiera en Google Maps pude ingresar, pero ustedes podrían haberlo hecho. Y la segunda, el último eslabón de mi cadena de acontecimientos es la primera subida al cordón, cuando la camioneta se despista. Establecido todo esto, podemos decir que tenemos una distancia de desaceleración, donde la unidad varió su velocidad como trabajo de desaceleración, la subida al cordón, la distancia de proyección del peatón, ya tengo varios elementos para poder calcular velocidad. Miremos, la velocidad mínima en función a esto me dio 50 km por hora, pero les voy a mostrar cómo la calculé. Permítanme acomodarme mejor con mi teclado. Los voy a trasladar al software RAC. Entramos aquí
al sistema RAC. El software RAC es un software ideado por el Centro de Entrenamiento IRAT. Es un software que en el año 2018 me hizo ganar el premio de joven empresario a nivel argentino y fue el primer software latinoamericano de reconstrucción de accidentes de tránsito que se ideó y se pensó junto al licenciado Enciso la mente principal de todo este proyecto, para que los latinoamericanos tuviéramos un software que se ajuste a nuestras necesidades, que tenga todo lo relacionado a lo que es nuestra idiosincrasia y nuestra realidad vial, y en tercer lugar, que sea accesible para cualquier profesional que quiera utilizarlo. Un software similar puede llegar a rondar los $3.000. Este, $100 si ustedes lo tienen, ¿sí? Esa era la idea. Mejor calidad, mucho mejor precio competitivo respecto de la competencia. El software RAC tiene esta plataforma donde vemos que a la izquierda tenemos todas las ecuaciones físico-matemáticas que más se utilizan en accidentología vial. Se siguen incorporando continuamente. En el centro vamos a tener la pantalla de trabajo y a la derecha se va a ir cargando nuestra cadena de eventos. Todo lo que recién les mostré lo vamos a ir cargando ahí. Entonces, vamos a hablar retrospectivamente de atrás hacia adelante. ¿Se acuerdan? ¿Qué teníamos de atrás hacia adelante? Teníamos una distancia de desaceleración entre 10 y 12 metros. Me va a jugar un poquito las pantallas, pero ustedes me van a tener paciencia. Tenemos que en ese espacio una variación de la velocidad, simple porque no sé si hay pendiente, si la hubiera la tuviera. Fricción simple me pide un μ. Después me pueden pedir a través del Face, que me encuentran como María Insaurralde, pueden entrar, mirar dentro de mis publicaciones y yo explico qué es el coeficiente de fricción, qué es el factor de desaceleración. Pueden encontrar 2 horas de grabación respecto a este tema. Cuando tengo una marca visible, una huella de fricción que me muestra que hubo una desaceleración por frenado, voy a ocupar esta ecuación. Ahora, cuando no veo la huella, pero sé dónde empieza y dónde termina el movimiento, voy a ocupar desaceleración simple. Es de las ecuaciones más utilizadas debido a que hoy en día, como les dije en un principio, con el auge del ABS, gracias a Dios, porque nos da mucha seguridad al volante, es posible que un vehículo frene, sin embargo, no deja una marca visible de frenado. Ahora, a este le vamos a colocar un nombre personalizado, variación de la velocidad simple en el proceso de desaceleración. Y acá le vamos a colocar post salida, para que ustedes entiendan que es la última parte. Después les voy a mostrar dónde aparece eso. ¿Cuál era la distancia de desaceleración? El RAC me permite manejar esa incertidumbre entre 10 y 12 metros. Eso me va a calcular todos los entornos ahí. Un factor de desaceleración. Podríamos hablar toda la noche. Háganme caso, este era 0,5. Podríamos discutir, ¿sí? Pero no está en discusión en este momento. Después, ¿qué teníamos posterior? La subida al cordón. Antes teníamos el impacto contra la mampostería. No tengo forma de calcular eso. Podría ser por deformación y demás, pero no tengo cómo calcular esa evidencia. La omito. Paso a lo siguiente. ¿Qué pasaba? Subía al cordón, subía al borde, al bordillo. Bien, dentro del RAC lo encuentran como colisión con bordes. Hay una serie de desgloses según el tipo de rodado, el ángulo de impacto y demás.
todo tiene su referencia bibliográfica, pero en este caso no me voy a poner a explicar todo. Háganme caso, era este rodado. ¿Qué desviación estándar quiero elegir? Le voy a colocar 2 desviaciones estándar entre un punto y otro. Calculo. Antes de eso, ¿qué había? El atropello. ¿Sí? El atropello, ¿cómo voy a calcular ese pedazo de velocidad o ese fragmento? Con la proyección de la persona. Justamente tenía que esa proyección, que esa persona había sido proyectada, tocada y proyectada dentro de un límite aproximado de entre los 5 y 7 metros. No menos de 5 y no más de 7, ¿sí? Entonces vamos a atropello. En atropello nuevamente tenemos toda una secuencia de ecuaciones. Serre, que siempre me pide la distancia de proyección y demás, Good, Happer. En este caso voy a utilizar Happer, ¿sí? Porque Happer me permite usar la velocidad de impacto sin tener que andar hablando de eficacia y demás, porque yo no le estoy viendo muy bien enfrente al vehículo y su comparación con la persona. Es más, yo veo que lo empuja directamente, casi no lo envuelve o no lo puedo determinar porque el video no me aporta esa información y podría ser carne de cañón para los comentarios de los abogados en ese momento cuando te quieren impugnar. Entonces no me meto ahí. Directamente entro acá, velocidad de impacto, y también vamos a calcular entre 5 y 7 metros, mínimo y máximo. Calculamos. Antes del atropello, ¿qué hubo? También hubo una distancia de desaceleración entre que suba el cordón, más o menos una variación mínima, porque la verdad es que así como subió, siguió. No la puedo calcular porque ustedes vieron que el ángulo de la cámara no me permite mirar muy bien eso. No sé bien si fuera al lugar, podría ver las plantitas que había y más o menos ver a qué altura de la plantita sube, y teniendo en cuenta eso y la encrucijada o la intersección, tendría una distancia. Pero acá no lo tengo, no lo puedo inventar, lo omito. Entonces, ¿qué tengo antes? Otra subida al cordón, un poco más sencilla, pero subida al cordón al fin. Vamos de nuevo a las colisiones con los bordes y nuevamente le voy a colocar... 2 desviaciones estándar. Podría trabajar con máximos y mínimos, pero bueno, no lo estamos haciendo en este caso. Avanzamos. La desaceleración cuando bajó, la subida al cordón, atropello y la otra subida al cordón. Sabemos que hay 2 cositas que omitimos. Ese pedazo que recorre, que prácticamente no varía la velocidad, y el impacto contra la mampostería, que sí le tuvo que haber, vemos que produce una variación en la energía de la camioneta, pero no lo podemos cuantificar. Así que el valor que vamos a encontrar, en el mejor de los casos, que ustedes hayan ido al lugar del hecho y hayan hecho estas mediciones dentro del entorno más probable, imagínense que yo acá usé lo más chiquitito posible, va a estar dentro del entorno mínimo de circulación de esa camioneta. Y eso es lo que yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, ¿cómo hago para unir toda esta cadena de eslabones? Las velocidades son magnitudes vectoriales que no se suman como caramelos. Yo no voy a sumar 2 kilómetros por hora más 3 kilómetros por hora, sino que lo tengo que hacer vectorialmente. El rack me ayuda, me voy a suma de velocidades y para manejar la incertidumbre, el rack acá me permite manejar hasta 2. No puedo poner 3 porque ya me da error. Y como yo tengo más de 2 ecuaciones o eslabones que tienen incertidumbre, o sea que manejan entorno máximo y mínimo, lo voy a ir trabajando de a 2 y después a un rejunte. Nada del otro mundo. Ustedes lo podrían hacer todo junto en una calculadora. ¿Qué harían en una calculadora? La raíz cuadrada de la velocidad de desaceleración simple al cuadrado más el golpe con el cordón al cuadrado más la velocidad de impacto, en este caso del atropello al cuadrado, más la primera subida al cordón. Todo esto bajo el paraguas de la raíz cuadrada porque estamos haciendo suma vectorial. Reitero, porque es habitual encontrar suma escalar en las ecuaciones. Y no está bien.
Vamos al primero, siempre retrospectivamente, de atrás hacia adelante. Lo primero era la variación en la desaceleración. El rack me permite traer, o traigo el medio y calculo una sola cosa, o traigo mínimo y máximo y traigo. Voy al otro, que era la variación del impacto contra el cordón, voy a traer el delta V máximo, en este caso, ¿no? Puedo agregar uno más. Y lo que voy a traer acá es la velocidad mínima y máxima en el atropello. Calculo. Vuelvo a hacer suma de velocidades, porque reitero, si agrego una suma más acá, el sistema no me lo va a permitir. Yo podría hacerlo manualmente. Acá voy a traer mi último resultado más lo que me quedaba sumar, que en este caso es este impacto o el último impacto con el cordón. Calculo, y acá ustedes van a ver que la velocidad de circulación mínima de esa camioneta tiene un entorno entre 45 y 53 kilómetros por hora, ¿sí? Que se ve que había inventado otros coeficientes cuando estuve haciendo los cálculos iniciales y creo que me había dado 51. 50. Bueno, acá me está dando, vuelvo al rack, entre 45 y 53. Ustedes saben, porque la valoración profesional se los permite, les permite el raciocinio crítico y científico de que este valor y el medio es totalmente descartable para lo que estamos viendo dentro de ese video. Entonces podemos decir que la velocidad mínima es de 53 o de 50 como lo había calculado o lo había puesto a criterio de ojímetro en realidad en mi ponencia. 50-53 es más de 50. Esa valoración de velocidad que sabemos no es el total de la energía, no implica o no me está representando el total de la energía cinética de la que animaba a la camioneta en el momento del despiste y demás, sí es importante porque es una mínima que permite, sea al fiscal, al perito de parte o demás, en función de la evidencia que se observa, demostrar que esa unidad estaba transgrediendo lo que es la ley, en este caso la 9078, que menciona, estamos hablando de Costa Rica, que en zona urbana de alta densidad poblacional, la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora. Entonces, iba a más de 50 y es lo que al juez le interesa. El juez utiliza una escala discreta que está basada en la ley. Agradezco mucho la atención. Fueron varios casos de atropellos, distintos casos de atropellos, pero sí importantes para lo que es la determinación de la velocidad de circulación fundamentalmente. Por favor, los invito a que puedan visitar la página del Centro de Entrenamiento IRAT, que puedan ingresar fundamentalmente en la parte de profesionales, donde es la investigación de accidentes de tránsito y donde van a encontrar toda la propuesta educativa del Centro de Entrenamiento IRAT, para que todos, independientemente del nivel que tengan en cuanto a física, matemática o nivel de investigación que ustedes tengan, puedan acceder a una capacitación superior, puedan superarse a ustedes mismos. Dejemos de lado eso de ser mejor que fulano o que mengano. Tenemos que ser nosotros mejores que nosotros mismos todos los días. No colgarnos el cartel de la obra concluida, como siempre digo. Además del software RAC que les mostramos, también tenemos a disposición de los diplomados todos la bibliografía, como les comentaba, el libro de procedimientos, algo de seguridad vial, muy ajustado a lo que el licenciado Ulloa pudo compartir, modelos físicos de accidentología vial que sacó el número 2, hay más bibliografía exclusiva dentro de lo que es la editorial Doctos, que con mucho gusto compartiremos con todos aquellos que quieran capacitarse y saber un poquito más. Bueno, como les dije, hubo personas que lamentablemente no pudieron seguir todo esto y seguramente lo van a estar
siguiendo a través de las redes sociales. Tengan en cuenta de que me pueden encontrar María Insaurralde, en realidad no estoy como Gisela, pero con gusto voy a responder todas las dudas que puedan llegar a tener. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Lamentamos el tema de la señal, ¿verdad? En cuanto a la plataforma de Facebook, sin embargo, va a quedar grabada. Entonces, si alguien tiene alguna consulta a la hora que está reproduciendo este conversatorio, sería que lo dirija al correo que les estoy dejando acá abajito. Muchísimas gracias, el licenciado don Jorge Ulloa y la licenciada doña Gisela, por tan importante conversatorio. Sin duda alguna, es muy importante para el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica que personas con tanta experiencia nos compartan estos conocimientos y parte de su tiempo. Gracias también. Una buena noche. Hasta luego. Gracias, Iselda. Gracias, Cristina. Buenas noches. Buenas noches.